Pues vamos a tener la última participación en ponencia con el tema las fake news y el impacto en los medios, con el arquitecto, periodista y locutor Pedro Tello García, director de noticias de Multimedios Radio Sofando. Y bueno, pues con esta se cerraría la última ponencia con esta celebración del Día de la Libertad de Expresión en los medios. Bueno, pues muchas gracias primero por acompañarnos. Creo que todos ustedes son de alto impacto, alta paciencia. Y bueno, pues les quiero comentar que mucho de lo que se comenta efectivamente es la situación de cómo los medios actuales han generado precisamente este fenómeno de las fake news o noticias falsas, pero esto yo a lo que quiero apuntar es que es un tema que no es nuevo. Este tema de las fake news no es nuevo. Más bien la forma como se está presentando es nueva porque ahora hay pues canales de YouTube, hay pues perfiles de Facebook, hay muchas cosas que lo promueven o Twitter, pero a mí me gustaría remontarme un poco más a la antigüedad, ¿por qué es bueno y por qué no es bueno? Si nos remontamos al fenómeno de la primavera árabe, cuando hubo todo un movimiento social, los medios de comunicación estaban manejados por el Estado. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que los periódicos decían no pasa nada y de repente empezó a aparecer una serie de información en las redes sociales donde sí pasaba, había disturbios, había problemas sociales y entonces ¿qué resulta? Que los medios de comunicación quedaron rebasados por las redes sociales. Entonces las redes sociales tomaron un poder preponderante que no tenían antes y de ahí empezó un empoderamiento de todas estas redes, pero a su vez, ¿qué fue lo que sucedió? Aparecieron nuevamente grupos de poder que tomaron estos medios y los cooptaron. ¿Qué es lo que sucede? Ahora nos damos cuenta que hay una serie de situaciones donde se empieza a manejar ya de manera propagandística las notas, se empiezan a generar una serie de información que no es cierta, que es lo que actualmente se le llama fake news o noticias falsas, pero para mí es importante entender que este fenómeno no es nuevo. ¿A qué obedece esto? Si lo vemos en la actualidad, nos podemos dar cuenta que hace rato en una de las ponencias me llamaba mucho la atención lo que decía uno de los ponentes que hablaba de los sicarios informáticos, ¿no? Esta gente que en las redes sociales hace toda una avalancha de críticas a aquel que osa hablar mal de un tema o de un personaje. Todo esto tiene nombre y apellido, ¿no? Desde luego hay gente que está detrás de ellos, pero para mí lo más importante es precisamente el nombre de la conferencia, de la ponencia es Fake News y su impacto. Si vemos estas fake news tienen un impacto social muy fuerte, muchas veces más grande que el impacto de una nota seria, que la nota de un periodista con años de experiencia puede ser desvirtuada en 5 minutos por toda una avalancha de comentarios negativos en la red. Y pareciera que es un fenómeno nuevo, pero a mí me gustaría citar, quizás un personaje que ustedes ya han escuchado hablar de él, Joseph Goebbels. Él era el propagandista del partido nazi, ni más ni menos, y el partido nazi, con toda la ideología que tenía, era exitoso a nivel propagandístico. ¿Por qué? Porque Joseph Goebbels era un genio de la propaganda. ¿Qué era lo que decía Joseph Goebbels? Joseph Goebbels tenía 11 principios, de los cuales nada más quiero apuntar a uno. Un principio que manejaba Joseph Goebbels era el asunto de que en un medio, de tanto repetir una información, va a terminar siendo aceptada como si fuera verdadera. Eso no lo inventó Joseph Goebbels, él lo recogió de otros propagandistas. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros escuchamos a diario una nota donde dice el gobierno de tal país va avanzando, crea empleos, el gobierno de tal país va creando más empleos y más empleos, si diario escuchamos esta información, aunque no sea cierta, nos vamos a quedar con la idea de que están creando muchos empleos. Y muchas veces un reportero puede preguntar de manera incómoda, oiga señor, la información no me corresponde con los datos que dan los órganos oficiales. Entonces, de ahí viene muchas veces la crítica mediática,
donde se dice, es que este reportero o este medio está vendido a la oposición, está etcétera, etcétera. O simplemente se le denosta porque se dice, este reportero, ¿cómo le van a creer si ya lo saqué en la nómina de tal o cual medio, ¿no? Todo esto, un poco a lo que vamos, pudiera parecer que las notas en redes sociales son malas. Yo diría que no. Hay mucho periodista serio haciendo periodismo en redes sociales y esto le da todavía más realce. De lo que nos debemos de cuidar es desde luego de todas estas notas falsas. Ya nosotros ya dentro del oficio ya sabemos cómo identificar las notas, las fuentes, sabemos contrastar las fuentes, pero eso no lo sabe el público en general y por eso es muy importante que ahora, pues más que nunca, nosotros podamos citar nuestras fuentes, porque eso sí, si nosotros vemos a los youtubers, muchos son serios, muchos no, mucha gente así, no cita generalmente fuentes. Ese es un punto importante. Esto es un trabajo serio y como cualquier trabajo serio académico, se requiere citar fuentes. Entonces, cuando no se citan fuentes, cuidado porque hay ahí aparentemente un peligro de nota falsa, pero creo que lo importante dentro de todo este asunto, dentro de la libertad de expresión, dentro del marco de la libertad de expresión, es poder entender que no por ello vamos a autocensurarnos. Creo que es la parte más importante, la parte medular. No caer en la autocensura, porque cuando caemos en la autocensura, ya perdimos el oficio, perdimos el norte como periodistas. Claro, nosotros sabemos ser respetuosos, pero la idea es, yo veo un caso muy crítico, bueno, dos casos muy críticos que a mí me gustaría tocar. El primero, Donald Trump llega a Reino Unido a entrevistarse con la primera ministra y resulta que hay millares de personas afuera del Parlamento pidiendo que se vaya. Hasta ponen un bebé gigante de Donald Trump para satirizarlo. ¿Y qué es lo que dice Donald Trump en su cuenta de Twitter? Dice, no hay nadie criticándome, eso suena fake news. Digo, está, negando lo evidente. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo algunos aparatos de Estado ya denostan con este nombre de fake news noticias que son reales y noticias que les son desfavorables. Entonces, luego los medios nos pueden calificar de ser fake news cuando realmente no son fake news. Y el segundo punto, el segundo ejemplo que a mí me gustaría poner dentro de todo este marco es lo que le pasó a Julian Assange. Julian Assange, al final de cuentas, es un periodista. Julian Assange está preso actualmente por su labor como periodista. ¿Qué es lo que sucede? Se armó todo un caso de que violó su libertad condicional y por eso está en la cárcel y actualmente está pidiendo la extradición a Suecia por un presunto delito de violación o a Estados Unidos por un presunto delito de espionaje. Estados Unidos lo está acusando de espionaje porque dice que robó la información, pero de acuerdo a cómo está formado el portal de Wikileaks, Wikileaks es un portal donde la gente sube su información, hay un grupo de revisores que constata que no se trate de noticias falsas y de ahí se publica. El portal de Wikileaks no está hecho para espiar, está hecho para recibir denuncias y subirlas. Entonces, por sí mismo el portal no es un portal de espionaje, pero creo que el mensaje que nos manda el encarcelamiento de Julian Assange es un mensaje muy delicado, que ya no se puede hablar de ciertos temas ante ciertos gobiernos porque hay riesgo. Entonces creo que, hablando dentro del marco de la libertad de expresión, efectivamente hace rato se hablaba de que somos responsables, tenemos libertad de decir lo que queremos, pero tenemos la responsabilidad de dar la cara de aquello que decimos. Esto es muy cierto, pero también necesitamos que como tal los estados, los gobiernos nos acompañen en esa responsabilidad, nos puedan brindar protección, nos puedan brindar apoyo. Hace rato nuestro compañero y bueno, líder de la FEPRIT, Alejandro César, decía que un periodista que no es respaldado por su medio editorial no es nada, efectivamente. Si la casa editorial no respalda la publicación, pues realmente se pierde la fuerza y el impacto. Entonces, creo que efectivamente como Día de la Libertad de Expresión, creo que hoy más que nunca es muy vigente el oficio del periodista, hoy más que nunca es palpable la unidad que debemos de tener entre todos. Por eso mismo aquí hago un agradecimiento público a nuestro
amigo y compañero Alejandro César Vázquez, por buscar la unidad entre todo el gremio, buscar la seriedad en todo este asunto, porque creo que eso es fundamental. Es fundamental porque creo que las noticias falsas nunca se van a acabar, tal y como lo decía Joseph Goebbels, son un medio de propaganda del Estado. Y generalmente los que citan más noticias falsas son los estados. Lamentablemente así es. Esto, por eso les comentaba, si lo vemos bajo la óptica de Joseph Goebbels, es algo que hizo el partido nazi, es algo que han venido haciendo distintos partidos y nunca se va a acabar. El hecho es que nosotros somos periodistas de veras y yo también los felicito a todos ustedes por haber logrado esta noble labor, seguir al frente. Creo que es algo que a todos nos compete, es algo que pues es un compromiso con la sociedad, ¿no? El tomar la verdad como estandarte. Creo que nosotros en particular en Radio Sofando tenemos una orientación hacia la filosofía y lamentablemente muchos filósofos han muerto defendiendo la verdad. El caso de Sócrates, el caso de Giordano Bruno, y lamentablemente también muchos periodistas han muerto en defensa de la verdad. Y bueno, pues eso es todo lo que quiero transmitirles. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, y les agradezco mucho. Sí. Pues como ya… Perdón, mi pregunta es que en base a las redes sociales, en el uso de las redes sociales, muchas personas, muchos ciudadanos empezaron a atreverse a opinar o a esa libertad de expresión sobre los gobiernos. Voy a hablar sobre los gobiernos, ¿no? Y sobre el periodismo, ¿no? Empezaron a llamarlos, pues no quiero repetir cómo empezaron a llamar a los medios. Yo vengo de Sonora y muchas personas empezaron a criticar gobiernos, asociaciones civiles, yo presido una de mujeres, a los medios de comunicación. Entonces empezaron a agredir, pues, no a opinar. Bueno, hubiera sido que hubieran opinado bien, ¿no? Positivamente, como dijeron ya algunos compañeros, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿las redes sociales están sirviendo realmente para construir o para destruir tanto a los medios, al gobierno y a la sociedad? Bueno, yo lo que podría comentar ahora ya, pues muy rápido por razones de tiempo, creo que sirve para las dos cosas. Para los medios nos ha servido para tener información que antes no teníamos. Por ejemplo, todas las imágenes que se tomaron de cuando explotó el ducto de ahí por lo del Huachicoleo, es información de primera mano. Entonces, en esa medida es bueno, se ha ayudado. Ahora, la medida que nos ha afectado es la otra, que se ha mezclado mucha gente que no hace noticias, hace propaganda, son gente que hace propaganda al sistema y generalmente tienden a lapidar, entonces yo diría que es mitad y mitad, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Bueno, cerramos. Ahorita viene Eliseo Morales. Tienes el de Carla Gómez sí. Y la radióloga Rosalba Mejía. Sí, bueno. Ya vamos a entregar los reconocimientos. Claro, vamos a dar los reconocimientos. Perdona, Pedro. Sí, vamos a dar a la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión, ACE, y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, ACE, otorga el presente reconocimiento al arquitecto y doctor Pedro Tello García, director de noticias de Multimedios Radio Sofando, por su valiosa participación como ponente en el Foro Nacional de la Libertad de Expresión en México 2019. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues…